¿Quiénes son los testigos de Jehová de Alemania? Un tiroteo fatal en un evento de los testigos de Jehová en Hamburgo ha conmocionado a Alemania. ¿Qué representa esta comunidad religiosa en el país? La iglesia de los testigos de Jehová en Hamburgo se convirtió en una horrible escena del crimen esta noche de jueves 9 de marzo de 2023, cuando un hombre armado mató e hirió a varias personas durante un evento comunitario. Con alrededor de 170,000 miembros, los testigos de Jehová son una de las comunidades cristianas minoritarias más grandes de Alemania, después de las iglesias ortodoxas. Son considerados una secta en parte por su estricta disciplina y su creencia milenaria en el inminente fin del mundo. Los testigos de Jehová se ven a sí mismos como los verdaderos cristianos y oran al Dios todopoderoso y eterno, al que llaman Jehová, visto como una entidad invisible que existe independientemente de la humanidad, pero que tiene un interés personal en cada individuo. Los testigos consideran a Jesucristo como la primera y única criatura creada solo por Dios. Para ellos, solo hay una verdad que se encuentra en la Biblia. Desde el punto de vista de los testigos, esta contiene la única verdadera palabra de Dios sin error y no puede ser contradicha. Los testigos también están convencidos de que la Biblia es la mejor guía sobre ética y moralidad. En el corazón del mensaje de los testigos de Jehová está su creencia de que el fin de los tiempos ya ha amanecido, en el que ellos, como una minoría creyente, se enfrentan a una mayoría abrumadora que se halla en su totalidad bajo el dominio de Satanás, y ellos serían la congregación escogida para ser salvados en un nuevo mundo. El papel que juegan en Alemania. Según la Oficina Central Evangélica para Asuntos de Cosmovisión, EZW por sus siglas en alemán, la membresía de los testigos de Jehová en Alemania se está estancando. La EZE es una organización eclesiástica que observa otras religiones en Alemania y realiza debates teológicos con ellas. De acuerdo con ella, la rama alemana de los testigos de Jehová sigue siendo, pese a su estancamiento numérico, una de las comunidades de su tipo más grandes de Europa. En 2006 se reconoció el estatus corporativo de los testigos de Jehová, lo que los convirtió en una comunidad religiosa reconocida bajo la ley eclesiástica estatal alemana. Esto permite que la organización recaude impuestos de sus miembros y organice sus estructuras eclesiásticas internas de acuerdo con sus propias normas legales. El estatus corporativo también se consideró un reconocimiento tardío del sufrimiento experimentado por la comunidad durante el período nazi, cuando sus miembros fueron perseguidos por negarse a jurar lealtad a Adolfo Hitler. Posteriormente,
Cientos de testigos de Jehová murieron en los campos de concentración del Tercer Reich. Trabajo misionero. Los testigos de Jehová son mejor conocidos por sus extensas actividades misioneras que incluyen ofrecer cursos bíblicos gratuitos y distribuir sus publicaciones. Sus enseñanzas también están representadas en Internet. La comunidad pone a disposición sus textos de forma gratuita en su página web en más de 1000 idiomas en formatos de texto, imagen, audio y video. Los testigos rechazan las transfusiones de sangre, no celebran cumpleaños ni observan ninguna festividad religiosa excepto la Cena del Señor, que tiene lugar en la misma fecha que la Pascua judía. Se describen a sí mismos como políticamente neutrales por motivos religiosos y por lo tanto no participan en las elecciones. En todo el mundo, los testigos de Jehová tienen alrededor de 8 millones de miembros con su cuartel general mundial ubicado en Nueva York. Historia. Esta comunidad, financiada por donaciones, fue fundada a fines del siglo XIX por el empresario Charles Taze Russell, 1852-1916. Históricamente, los testigos de Jehová son un resultado tardío del llamado Segundo Gran Despertar o Segundo Gran Avivamiento de mediados del siglo XIX en los Estados Unidos. Durante este período, numerosas comunidades religiosas protestantes surgieron como contramovimiento a la Ilustración. Los movimientos de avivamiento son corrientes en el cristianismo que enfatizan la conversión del individuo, la experiencia de la fe y una forma de vida estrictamente cristiana orientada por la Biblia. Testigos de Jehová. Denominación cristiana milenarista surgida en torno a la Watchtower Bible and Tract Society of Pennsylvania, fundada en 1881 por Charles Taze Russell. Según cifras entregadas por los mismos testigos de Jehová, en el mundo hay un total de 8.340.982 fieles de esa iglesia. Los testigos de Jehová fueron perseguidos durante el nazismo y en 2017 fueron considerados organización extremista en Rusia. Un agresor disparó contra feligreses en edificio de testigos de Jehová en Hamburgo. Uno o varios agresores atacaron a bala a visitantes de una iglesia de los testigos de Jehová en Grove Borstel. La ciudad emitió un aviso de advertencia. La policía reporta 7 muertos y varios heridos. Al menos 6 personas resultaron muertas este jueves en un tiroteo ocurrido en una iglesia en Hamburgo, según autoridades de esta ciudad del norte de Alemania citadas, que indicaron que los autores fueron uno o varios. El suceso ocurrió en un local de los testigos de Jehová de esta ciudad y según fuentes policiales
Todavía no se tienen detalles del o los autores del tiroteo, en el que además resultaron heridas varias personas. La policía de la ciudad comunicó vía Twitter que todavía no hay informaciones seguras sobre el motivo del tiroteo y pidió a la población que no difunda suposiciones o rumores sobre lo ocurrido. El suceso ocurrió en el barrio del Bogue, en torno a las 21 horas locales, 20 Greenwich Mean Time, cuando él o los autores dispararon contra los asistentes a un acto de los testigos de Jehová, según informaron medios locales. El alcalde de Hamburgo, Peter Tschentscher, calificó de horroroso lo ocurrido en la ciudad y declaró que las fuerzas de seguridad trabajan intensamente en la persecución de los autores y en la aclaración de lo sucedido. En el lugar fueron encontradas varias personas con heridas causadas por los disparos y medios locales informan de que 17 de los asistentes al acto en el lugar del tiroteo resultaron ilesas. Unión Europea defiende libertad de reunión de testigos de Jehová. El Servicio Europeo de Acción Exterior, SEAE, de la Unión Europea defendió hoy en un comunicado el derecho a la libertad de reunión de los testigos de Jehová tras la prohibición de Rusia de ejercer la práctica de ese culto. Los testigos de Jehová, al igual que otros grupos religiosos, deben poder disfrutar pacíficamente de su libertad de reunión sin intromisión, tal y como lo garantiza la Constitución de Rusia y sus compromisos internacionales de derechos humanos, comunicó el viernes la portavocía de la SEAE en un comunicado. La agencia comunitaria reiteró su continua promoción de la libertad de religión o creencia como un derecho que puede ser ejercido por todo el mundo en todas partes, basado en los principios de igualdad, no discriminación y universalidad, sentencia la nota. El Tribunal Supremo de Rusia prohibió las actividades de los testigos de Jehová al considerarlos una organización extremista y ordenó la incautación de todas sus propiedades. De esta forma, a partir de ahora, queda suspendida con efecto inmediato la práctica de ese culto y se disuelve tanto el centro de dirección de esa organización religiosa en Rusia como sus 395 filiales en todo el país. F. Auschwitz, memoria del horror. En el Bundestag se conmemoró el Día de las Víctimas del Nacionalismo. Marcel Reich-Ranicky, crítico literario y sobreviviente del gueto de Varsovia de 91 años, pronunció un angustioso y personal discurso. No he venido como historiador, sino como sobreviviente del gueto de Varsovia. Con estas palabras comenzó el discurso ofrecido por el crítico literario Marcel Reich-Ranicky en el Bundestag este viernes 27 de enero de 2012. El intelectual judío de origen germano-polaco fue el orador principal en la ceremonia para conmemorar el 67º aniversario de la liberación de Auschwitz-Birkenau, el mayor centro de exterminio nazi creado tras la invasión de Polonia en 1939. Al comenzar la Segunda Guerra Mundial, la capital polaca
era la urbe europea con la comunidad judía más grande. A partir de 1940, las fuerzas de ocupación nazi confinaron a alrededor de 400.000 judíos en la ciudad y los alrededores en un solo barrio. En el 22 de julio de 1942, los agentes de la SS empezaron a desmantelar el gueto de Varsovia y a transportar a sus habitantes a diferentes campos de concentración. El desalojamiento tenía una sola finalidad: la muerte, enfatizó Reich Ranicki, testigo presencial de la operación genocida. Siendo intérprete con dominio de la lengua alemana, Reich Ranicki se vio obligado a traducir prácticamente la condena a muerte impuesta por la SS a los judíos polacos. El mismo día en que comenzó el traslado de judíos a Auschwitz, Reich Ranicki se casó con su esposa Teófila y más tarde huyó con ella, permaneciendo en la clandestinidad hasta el final de la guerra. Sus padres y su hermano fueron asesinados por los nazis. El campo de concentración Auschwitz-Birkenau fue liberado por el ejército soviético el 27 de enero de 1945. Conmemorando a todas las víctimas del nacionalismo. Auschwitz era un complejo constituido por varios campos de concentración, experimentación médica y exterminio masivo. Se estima que allí fueron asesinados sistemáticamente entre 1.5 y 2.5 millones de personas. Otro medio millón murió de inanición o a causa de enfermedades propiciadas por las condiciones de reclusión. Aunque la mayoría de las víctimas eran judías, todo aquel percibido como integrante de grupos sociales tenidos por indeseables o enemigos de la nación, según la estrecha definición de los nazis, era enviado a Auschwitz. Los comunistas, anarquistas y otros opositores políticos, los delincuentes comunes, ciertos emigrantes europeos, como los republicanos españoles exiliados en Francia tras la Guerra Civil Española, los testigos de Jehová y otros grupos religiosos cristianos, los hombres homosexuales, las mujeres asociales, categoría en la que eran incluidas las lesbianas y las prostitutas, los vagos, los inadaptados, como los jóvenes del swing, las personas con limitaciones físicas y mentales. Todos ellos estaban en la mira del régimen de Adolf Hitler. De ahí que en 1996 el entonces presidente federal de Alemania, Roman Herzog, proclamara la fecha en que el ejército soviético liberó Auschwitz como el Día de las Víctimas del Nacionalismo. Y es por eso que en el discurso con que se inauguró el evento de este viernes 27 de enero de 2012, el presidente del Parlamento Federal, Norbert Lammert, insistió en describir las experiencias del Reich Ranicki como representativas del horror que vivieron millones de personas perseguidas, desplazadas, torturadas y masacradas por los nazis y sus esbirros. Racismo y antisemitismo siguen teniendo vigencia en Alemania. A pesar de su fragilidad, Lambert tuvo que ayudarlo a llegar hasta el púlpito del Bundestag. Reich Ranicki, de 91 años, articuló un robusto discurso que complementó el llamado a no olvidar estos trágicos hechos. El presidente del Bundestag
coincidió con el del Consejo Central de los Judíos en Alemania, Dieter Groman, al señalar que el racismo y el antisemitismo siguen teniendo una vigencia preocupante en el país. Lambert volvió a llamar a la atención hacia los 9 asesinatos xenófobos perpetrados por un grupo terrorista de ultraderecha. Citando un estudio solicitado por el Estado en 2008 y publicado este 23 de enero, el presidente del Parlamento alemán también mencionó que en casi 20% de los alemanes existe un antisemitismo latente. La comisión investigadora encontró que en muchas escuelas la palabra judío era empleada como insulto con casi tanta frecuencia como la voz maricón. Además, una consulta de 1.002 ciudadanos alemanes reveló que el 21% de los encuestados de entre 18 y 30 años no logró asociar la palabra Auschwitz con ningún suceso histórico relevante. Aparte de Lambert, asistieron al acto en el Bundestag los representantes de otros órganos vitales del Estado alemán, el presidente federal Christian Wolff, la canciller Angela Merkel, el presidente del Consejo Federal Horst Seehofer y el del Tribunal Constitucional Andreas von Kubel. En la tribuna de honor estaban los emisarios de las distintas iglesias, delegados del Consejo Central de los Judíos en Alemania y varios sobrevivientes del Holocausto. A lo largo del día se realizaron otros actos conmemorativos en la ciudad de Berlín. Autor Evan Romero Castillo. Crece escena islamófoba en Alemania y Europa. Los atentados en Noruega son un llamado de atención hacia la escena antiislamista europea que también crece en Alemania. Muchos de sus representantes tienen estrechas relaciones con Israel. Al periodista alemán Henrik Broder le gusta provocar y parece no molestarle en absoluto que el terrorista noruego Anders Behring Breivik, responsable confeso de los atentados de Oslo y Utoya, haga referencia a él en su crudo concepto islamófobo del mundo. En nombre del Brothers aparece, entre muchos otros, el manifiesto de 1500 páginas que el presunto asesino difundió en internet. Breivik cita a Broder en referencias a las advertencias de este acerca de la conquista musulmana de Europa y del cambio de la sociedad europea causado por la influencia del islamismo. En una nota de oposición ante la edición online del matutino alemán Tagesspiegel de Berlín, Broder, poco después de las citas que tomó de Breivik en su propia página web. Al mismo tiempo, Broder rechazó en un artículo publicado en el periódico alemán Die Welt las acusaciones acerca de que sus textos podrían haber inspirado a Anders Behring Breivik. Según Broder, Breivik solo intentó justificar sus crímenes racionalmente, y eso no lo aprendió ni de mí ni de Tilo Sarrazin, sino de Mohamed Atta y de Osama Bin Laden, dijo Broder. Islamofobia en Internet. Henrik Broder es uno de los representantes más prominentes de la escena islamófoba de Alemania. En diversos blogs y webs
en eventos y manifestaciones, así como en medios de gran alcance con la televisión y los periódicos. Los enemigos del islamismo difunden sus tesis con una agresividad cada vez mayor. Critican a los inmigrantes musulmanes y alertan sobre una alienación de la cultura alemana, sobre todo en la escena de la ultraderecha. El odio hacia el Islam se ha convertido en el factor determinante que unifica a las diferentes corrientes, pero la xenofobia y la islamofobia no solo están presentes en las filas de la extrema derecha, también forman parte del espectro de la izquierda, por ejemplo, entre los llamados antialemanes provenientes de las agrupaciones antifascistas de los años 80. Su islamofobia proviene de su simpatía incondicional por Israel, fundada en la historia de Alemania, y de una solidaridad con Israel proviene el rechazo hacia los palestinos y el islamismo. La derecha y la izquierda unida contra los musulmanes. De hecho, el entusiasmo por Israel une a los enemigos del islamismo de izquierda y de derecha que ven en Israel un puente hacia Occidente en el cercano Oriente y un bastión contra el Islam, y tachan a la crítica a la clase política de Jerusalén de antisemitismo. Las exigencias legítimas de los palestinos no tienen validez para ellos y los califican a todos de terroristas. El jefe de los islamófobos simpatizantes de Israel se extienden desde los cristianos fundamentalistas en Estados Unidos, representados políticamente por el Tea Party, pasando por la izquierda antialemana hasta los partidos neofascistas en Italia y el este de Europa. El gobierno de Jerusalén aplaude tal apoyo, y al populista de derecha holandés Geert Wilders, a Hans Christian Streich, el presidente del Partido de la Libertad en Austria, al predicador estadounidense Glenn Beck y al ex neofascista italiano Gianfranco Fini. Se los recibe con los brazos abiertos en Israel. En diciembre de 2011, un grupo de políticos europeos de ultraderecha viajó a Israel invitado por un ex diputado del partido gobernante israelí, Yisrael Beiteinu. Allí todos ellos firmaron una declaración en la que dicen que la humanidad ve actualmente una nueva amenaza mundial, el fundamentalismo islamista, y al que hay que enfrentar conjuntamente. El viceministro israelí Ayub Kara, miembro del Likud del primer ministro Netanyahu, se reunió hace algunas semanas en Berlín con el empresario germano sueco Patrick Brickman, miembro activo de la organización populista de derecha Pro Deutschland, de la que incluso fue presidente durante un corto periodo. Brickman, de 44 años, impulsa la creación de un amplio movimiento de extrema derecha crítico del islamismo y carente de antisemitismo, y pretende aliarse con la derecha de Israel. Uri Avneri, oponer resistencia desde el comienzo. El pacifista israelí Uri Avneri siente escalofríos al pensar que gente como Brickman forman parte de las nuevas amistades de su país, y que el mismo terrorista que masacró a casi 80 personas en Noruega también se declara amigo de Israel. Uri Avneri apela a que Alemania y Europa se distancien clara y fehacientemente del odio antiislamista. Aconsejó a Alemania y a Europa
no transitar por ese camino, dijo Avneri en entrevista con Deutsche Welle. Estos nuevos partidos nazis, no importa cómo se llamen ni detrás de qué argumentos se oculten, están en todas partes, en toda Europa, en Francia, en Italia, en Holanda, y son un inmenso peligro para Europa, subrayó el activista. Según él, los partidos europeos de derecha han emplazado el antisemitismo por la islamofobia, y si se los deja hacer, se corre peligro de que se produzca un desarrollo como el que se dio bajo la República de Weimar en Alemania. Es un proceso que hay que sofocar desde el mismo comienzo, advirtió Avneri. Autora Bettina Marx, Cristina Papaleo, editor José Ospina Valencia. Fin de este ensayo.